Psicópata, lunático, perturbado mental, estos son términos que empleamos al describir a asesinos en serie. Sin embargo, aquellos asesinos que van más allá y consumen a sus víctimas representan un tipo diferente de demencia, por decirlo menos. Infunden terror en los corazones de los ciudadanos comunes, pero ¿qué sucede cuando quedan confinados? ¿Viven con un temor constante por sus vidas? ¿Se convierten en blancos y deben vivir vigilando por encima del hombro? ¿O también son temidos por sus compañeros de celda? Descubramos qué les ocurre realmente a los caníbales en la prisión. Jeffrey Dahmer es el protagonista de este relato. Jeffrey Dahmer, el asesino en serie y caníbal cuya historia malévola ha cobrado nueva vida en la exitosa serie de Netflix. Es pura maldad, pero nunca lo sabrías al mirarlo. Pero cuando lo escuchas, es otra historia. Su campo de caza fue Milwaukee y se salió con la suya durante más de una década. Jeffrey Lionel Dahmer es, indudablemente, el caníbal más famoso de la historia. Con apodos como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, está claro como el día que causó noches sin dormir a los residentes de Milwaukee. Con 17 muertes a su nombre, Dahmer solo podría ser descrito como un monstruo despiadado. Entonces, ¿quién era exactamente Jeffrey Dahmer? ¿Qué lo llevó a convertirse en el monstruo que resultó ser? ¿Cómo fue arrestado y cómo fue su vida en la cárcel? Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Mucho se ha dicho sobre sus progenitores y su posible contribución a la formación del monstruo que todos conocemos ahora. Su padre, Lionel Herbert Dahmer, era estudiante de química y posteriormente un químico de investigación. Durante gran parte de la infancia de Dahmer, los estudios de su padre lo mantenían alejado de su hijo, lo que significa que pasaba mucho tiempo con su madre, Joyce Dahmer, una instructora de máquinas telegráficas. La madre de Dahmer tenía sus propios problemas, sufría de depresión, demandaba atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Por lo tanto, ninguno de los progenitores dedicaba mucho tiempo a su hijo. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido, lo que significa que tenía pocos amigos. Curiosamente, desde una edad temprana, Dahmer manifestó interés en animales muertos. Según su padre, Dahmer estaba extrañamente emocionado por el sonido que hacían los huesos y se obsesionó tanto con los huesos de animales que una vez preguntó qué sucedería si los huesos de pollo se colocaran en lejía. Desde su primer año en la escuela secundaria Reeve, Dahmer fue visto como un marginado, ya que sus problemas en casa se apoderaron de él y finalmente cayó en el alcohol. Sus progenitores peleaban constantemente, lo que finalmente los llevó a divorciarse en 1978. Fue en ese mismo año que Dahmer asesinó a su primera víctima, un autoestopista llamado Stephen Mark Hicks, solo 3 semanas después de graduarse de la escuela secundaria. Este asesinato lo puso en un camino que lo llevaría a quitarle la vida a otras 16 personas más. Según Dahmer, comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraba en o alrededor de bares gay y las atraía típicamente a la casa de su abuela en West Allis, Wisconsin. Drogaría a sus víctimas y, una vez que estaban inconscientes, las estrangularía hasta la muerte. Luego desmembraría sus cuerpos y se desharía de los restos en la basura, aunque conservaría sus cráneos antes de pulverizarlos varios meses después. Tan enfermo era el monstruo de Milwaukee que a veces besaba y hablaba con las cabezas cortadas de sus víctimas mientras desmembraba el resto de sus cuerpos. El reinado del terror de Dahmer llegaría a su fin el 22 de julio de 1991, después de que su intento de matar a su 18ª víctima, Tracy Edwards, fallara y fuera arrestado posteriormente. La policía de Milwaukee encontró partes del cuerpo en un apartamento del lado norte y ahora se preguntaban si habían descubierto algún tipo de fábrica de muerte. La policía encontró partes de cuerpos, lo que los llevó a creer que el hombre que arrestaron es un asesino en masa. Sorprendentemente, Dahmer renunció a su derecho de tener un abogado presente durante sus interrogatorios, agregando que quería confesar sus crímenes. Según él había creado este horror y quería hacer todo para ponerle fin. El monstruo de Milwaukee incluso confesó haber consumido los corazones, hígados, bíceps y muslos de algunas de sus víctimas.
Dahmer fue acusado y más tarde se declaró culpable en el tribunal. La sala del tribunal estaba llena de drama durante la sentencia de Dahmer, ya que las familias de sus víctimas expresaron su dolor. Hubo más conmoción cuando el abogado de Dahmer anunció el deseo de su cliente de dirigirse al tribunal. Luego, Dahmer se acercó electrónicamente y leyó una declaración preparada por él y su defensa mientras enfrentaba al juez. Nunca quise la libertad, francamente, quería la muerte para mí mismo. Este fue un caso para decirle al mundo que hice lo que hice no por razones de odio. No odié a nadie. Sabía que estaba enfermo o malvado, o ambas cosas. Ahora creo que estaba enfermo, dijo Dahmer. Incluso reveló que sabía que su tiempo en prisión sería un infierno. Sé que mi tiempo en prisión será terrible, pero merezco lo que reciba por lo que he hecho, le dijo al tribunal. Y al parecer no estaba equivocado. Durante su primer año en prisión, Dahmer fue puesto en confinamiento solitario debido a preocupaciones por su seguridad. Sorprendentemente, a pedido de Dahmer, lo trasladaron a una unidad menos segura. Este resultó ser un paso incorrecto el 3 de julio de 1994, cuando un compañero de celda, Osvaldo Daruy, intentó cortarle la garganta a Dahmer con una cuchilla incorporada en un cepillo de dientes mientras Dahmer estaba en la capilla de la prisión. Aunque sobrevivió al ataque, no tendría suerte. Unos meses después, en la mañana del 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue encontrado en el suelo de los baños del gimnasio, sufriendo heridas graves en la cabeza, y fue declarado muerto una hora después en un hospital cercano. Su compañero de celda, Christopher Scarver, había empleado una barra de metal para golpear repetidamente a Dahmer en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Bueno, Dahmer sabía que algo así sucedería. Según la familia de Dahmer, él había estado preparado para morir y aceptó cualquier castigo que pudiera soportar en prisión. De hecho, durante una de las llamadas que tuvo con su madre después del primer intento contra su vida, dijo, «No importa, mamá, no me importa si me pasa algo». Catherine Nat reside en el temido Centro Correccional para Mujeres de Silverwater, anteriormente conocido como el Centro Directivo de Maaba en el oeste de Sydney, donde otras reclusas la identifican como la nana. La llamamos la nana, mencionó una excompañera de celda sobre Catherine Knight. Es un espíritu amable y no una delincuente. Para mí, es una mediadora en Mulaba. Es alguien que resolvía problemas antes de que se volvieran serios. Reunía a las chicas e intentaba que resolvieran lo que fuera antes de que terminara con alguien siendo aislada o con más tiempo agregado a su condena. Entonces, ¿cómo terminó Catherine Knight en la prisión? ¿Qué la llevó a cometer homicidio y canibalizar a su víctima? Catherine Knight nació y creció en un entorno familiar no convencional y disfuncional. Su madre, Barbara Ruffin, estuvo casada con Jack Ruffin y vivió con él en el pequeño pueblo de Aberdeen en el valle de Hunter, Nueva Gales del Sur. Desafortunadamente, Barbara inició una relación adúltera con Ken Knight, amigo y colega de trabajo de su entonces esposo. Cuando la aventura salió a la luz, Ken y Barbara se vieron forzados a mudarse fuera del pueblo y establecerse en otro lugar. Barbara tuvo 4 hijos más con Ken, incluyendo gemelas nacidas en 1955, y Catherine fue una de estas hijas gemelas. La relación entre Ken y Barbara no era tan idílica como todos pensaban. Detrás de escena, Ken era un alcohólico violento que constantemente maltrataba a su esposa. A su vez, Barbara a menudo compartía detalles íntimos sobre ella misma y cuánto despreciaba a los hombres con sus hijas. Todo esto ocurrió cuando Catherine era muy joven, afectando su vida más adelante. Uno de los efectos fue que no tenía amigos cercanos. De hecho, aparte de su hermana gemela, la única otra persona a la que Catherine estaba cercana era su tío Oscar Knight, un campeón jinete que se suicidó en 1969. Catherine incluso afirmaba que el espíritu de Oscar la visitaba a menudo cuando asistía a la escuela secundaria de Muswellbrook. Catherine se convirtió en una persona solitaria y es recordada por sus compañeros de clase como una matona que intimidaba a niños más pequeños. Tampoco era la persona más brillante y tuvo que abandonar la escuela a los 15 años sin haber aprendido a leer ni escribir. A los 18 años, Catherine conoció a su futuro esposo, David Stanford Callett.
Se casaron un año después, en 1974. El matrimonio comenzó con el pie equivocado, ya que Catherine intentó estrangular a Kellett en su noche de bodas. Catherine explicó más tarde que fue porque él se quedó dormido después de tener relaciones sexuales solo 3 veces. Esto no fue el final de los episodios violentos. En una ocasión, una Catherine embarazada quemó toda la ropa y los zapatos de Kellett antes de golpearlo en la cabeza con una sartén simplemente porque llegó a casa tarde. Kellett no pudo soportarlo más y finalmente se fue después de estar con varios hombres. Catherine se mudó con John Charles Thomas Price en 1995, lo que resultaría ser la peor decisión, ya que el atroz crimen de Catherine tendría lugar solo 5 años después. Con el tiempo, su relación empezó a deteriorarse, en parte debido a los arrebatos de furia de Catherine, que la llevaron a agredir a Price en varias ocasiones. Las peleas se volvieron aún más frecuentes y la mayoría de sus amigos ya no querían tener nada que ver con él mientras permanecieran juntos. Finalmente, harto, Price decidió tomar medidas. El 29 de febrero de 2000, Price se detuvo en el Tribunal de Magistrados de Scone en camino al trabajo y obtuvo una orden de restricción en un intento de mantener a Catherine alejada tanto de él como de sus hijos. Mientras él dormía, Catherine fue a trabajar apuñalando a Price 37 veces y luego desollando expertamente su cuerpo con su cuchillo favorito. Creó un traje de piel que colgó de un gancho de carne y luego decapitó y cocinó su cabeza en su cocina con verduras y salsa. Incluso dispuso platos con los nombres de los hijos de Price, ya que planeaba servirles partes del cuerpo. La oferta inicial de Catherine de declararse culpable de homicidio culposo fue rechazada y fue acusada de asesinar a Price, a lo que ingresó un plea de no culpable. Sin embargo, mientras se seleccionaba el jurado, Catherine cambió su plea a culpable y se despidió del jurado. Posteriormente, el juez de la Corte Suprema, Barry O'Keefe, le otorgó a Nar una cadena perpetua sin posibilidad de ser liberada, convirtiéndola en la primera mujer asesina en recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La historia cautivó a la nación, tanto que incluso se escribió un libro sobre ella. El libro Green is the New Black detalla su vida dentro del temido centro correccional para mujeres de Silverwater. Resulta que los oficiales de la prisión nunca apartan sus ojos de ella y no se le permite acercarse a cuchillos. De hecho, ni siquiera puede tener una compañera de celda por si vuelve a matar. Catherine trabaja en una fábrica todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde, fabricando auriculares. Se dice que es una de las mejores trabajadoras en la fábrica de auriculares y cobra el salario más alto. Sin embargo, según el libro, 4 guardias la rodean, observan cada movimiento y están con ella todos los días. Sorprendentemente, su comportamiento tras las rejas es totalmente diferente de lo que era en el mundo exterior. Pararía a las chicas que robaban entre ellas y evitaría que pelearan, pero nunca lo hizo intimidando a nadie. Nunca levantó las manos contra nadie. Simplemente era alguien a quien todos querían, dijo una reclusa sobre Catherine. Aunque las reclusas la tienen en alta estima y la reverencian, los guardianes penitenciarios mantienen una perspectiva distinta de ella. Ella ostenta el liderazgo máximo en la prisión, afirmó un oficial. No se deja manipular por nadie y reprende a los guardianes si intentan algo. Si decides inspeccionar su celda, se interpondrá frente a ti con una expresión arrogante y te reprenderá. Una cosa es segura, parece una decisión desfavorable confrontarla. La historia de Armand Meredith difiere de la de cualquier otro individuo con tendencias caníbales. A diferencia de los demás en esta lista, no era un asesino en serie. Su relato impactó a muchos en 2001, desencadenando un acalorado debate. Armand, nacido el 1 de diciembre de 1961, fue el único vástago de Waltraud Meredith, quien tenía 2 medio hermanos mayores de una relación previa de su padre con otra mujer. Lamentablemente, su progenitor lo abandonó a la edad de 8 años, dejándolo al cuidado de su madre. Armand se percibía a sí mismo como alguien extremadamente solitario tras la separación de la familia. En su adolescencia, se sintió fascinado por el cuento de hadas alemán Hansel y Gretel.
Esta fascinación eventualmente lo llevó a cometer un acto impensable que lo condenaría a pasar toda su vida entre rejas. Para comprender mejor, en el cuento de hadas, Hansel y Gretel son hermanos abandonados en un bosque y caen bajo el dominio de una bruja que habita en una casa de jengibre y dulces. La bruja, con intenciones caníbales, busca engordar a Hansel antes de devorarlo. Sin embargo, Gretel salva a su hermano al empujar a la bruja hacia su propio horno, matándola y escapando con el tesoro de la bruja. Mientras la mayoría de los niños se maravillarían de la heroicidad demostrada por Gretel para salvar a su hermano, la atención de Armen se centró en la bruja. Algo en el deseo de la bruja de comer al niño lo cautivó, y Armen albergó el deseo de emular ese hábito en su vida adulta. No obstante, había un inconveniente: Armen no era un asesino. No poseía la capacidad para volverse violento y satisfacer sus deseos. Entonces, optó por lo único que sabía que podría funcionar: buscar a alguien dispuesto a ser asesinado y canibalizado. Buscando un voluntario, Armen publicó un anuncio en el entonces activo sitio web The Cannibal Café, un foro ahora extinto para personas con fetiches de canibalismo. Su anuncio indicaba que buscaba a alguien bien formado de 18 a 25 años dispuesto a ser sacrificado y consumido. Efectivamente, Armen encontró a su voluntario, Bernd Jürgen Armando Brands, un ingeniero de 43 años de Berlín, quien respondió al anuncio en marzo de 2001. Curiosamente, varias personas más respondieron al anuncio pero luego dieron marcha atrás. Armen y Brands se encontraron el 9 de marzo de 2001 en la casa de Armen, donde convinieron en filmar todo el horrendo suceso. Iniciaron con Brands ingiriendo 20 pastillas para dormir y una botella de jarabe para la tos. Luego acordaron cortar parte de Brands para consumirla juntos. Aunque Brands insistió inicialmente en que Armen intentara morder la parte del cuerpo, esto resultó ineficaz, y Armen utilizó un cuchillo para retirarla. Brands incluso intentó consumir algo crudo, pero no pudo hacerlo porque estaba demasiado duro y fibroso. Posteriormente, Armen cocinó la parte del cuerpo en una sartén con sal, pimienta, vino y ajo. Sin embargo, esto no salió según lo planeado, ya que se quemó demasiado para ser consumido. Luego la troceó y la dio de comer a su perro. Armen procedió a darle un baño a su voluntario antes de sumergirse en la lectura de un libro de Star Trek, revisando cada 15 minutos. Durante todo este tiempo, Brands yacía en la bañera, sangrando y alternando entre la conciencia y la inconsciencia. Después de mucha vacilación y reflexión, Armen acabó con la vida de Brands apuñalándolo en la garganta, tras lo cual colgó el cuerpo en un gancho de carne. Armen desmembró y se alimentó del cadáver durante los siguientes 10 meses, almacenando partes del cuerpo en su congelador bajo cajas de pizza y consumiendo hasta 20 kilogramos o 44 lbs de carne. El incidente fue grabado en una cinta de video de 4 horas que nunca se ha hecho pública debido a su contenido macabro. Existe un rumor de que se pueden encontrar 4 capturas de pantalla del video en línea, pero la credibilidad de las capturas de pantalla nunca se ha demostrado. Fascinado por el incidente, Armen regresó a Internet en busca de más voluntarios. No obstante, en diciembre de 2002, un estudiante universitario alertó a las autoridades sobre nuevos anuncios en línea en busca de víctimas. Las autoridades alemanas actuaron de inmediato y registraron la casa de Armen, donde encontraron partes del cuerpo y la cinta de video del asesinato, y posteriormente lo detuvieron. Aunque a Armen se le diagnosticó un trastorno de personalidad esquizoide, se consideró apto para ser juzgado. El 30 de enero de 2004, fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 8 años y 6 meses de prisión. Este caso atrajo considerable atención mediática y generó debate. Muchas personas cuestionaron si merecía estar en prisión, ya que su víctima había aceptado ser asesinada y canibalizada voluntariamente. Sin embargo, Armen admitió haber canibalizado a Brands y expresó arrepentimiento por sus acciones. Desafortunadamente, justo un año después de comenzar su condena, un tribunal alemán ordenó un nuevo juicio después de que los fiscales apelaron su sentencia, argumentando que debería haber sido condenado por asesinato debido a su gratificación sexual, un motivo evidenciado por la grabación del crimen.
El tribunal determinó que el juicio inicial había pasado por alto la relevancia del video para desacreditar la afirmación de que Armen solo cometió el asesinato a petición de otro. Más adversidades surgieron, ya que durante su nuevo juicio, un psicólogo indicó que Armen podría recaer, dado que aún albergaba fantasías acerca de consumir la carne de jóvenes. Ahora, los tribunales no tenían la opción de liberarlo, evitando así poner en riesgo al público. En sintonía con ello, el 10 de mayo de 2006, un tribunal en Frankfurt declaró a Armen culpable de asesinato y lo sentenció a cadena perpetua. Mientras cumplía su condena, Armen adoptó una dieta vegetariana y alentó a individuos con experiencias similares a buscar tratamiento para prevenir que sigan un camino similar al suyo. Dada la singularidad de este caso, se han flexibilizado algunas normas penitenciarias para él. Hasta 2020, se le ha permitido participar en salidas supervisadas de la prisión, explorando la ciudad disfrazado y en un área diferente. Resulta sorprendente la confianza que incluso los guardianes depositan en él, evidenciando que nunca fue un delincuente de naturaleza violenta. Si deseas conocer más sobre los peores criminales del mundo, te invito a seguir explorando nuestro contenido. No olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos estos casos sorprendentes.